Y bueno, pues hoy vamos a retomar el estudio que hemos estado ya haciendo desde hace un año prácticamente del Evangelio de Mateo, y hoy vamos a terminar con el capítulo 14 de Mateo. Y sí, pues apenas vamos a la mitad. Pero antes de iniciar con el estudio del día de hoy, me gustaría que diéramos un rápido repaso por lo que hemos visto en Mateo en las fechas pasadas, ya que lo dejamos un tiempo para predicar por las fechas de Navidad, Año Nuevo y eso. Entonces, vamos a dar un rápido repaso para empaparnos en lo que nos quedamos en el capítulo 14 hasta donde vamos. El día de hoy no va a haber presentación, así que les voy a pedir a todos que saquen sus Biblias, que vayan por una Biblia, ya sea física, electrónica, y que pues vamos a hacer uso de ella. Así que vamos a abrirlas en el capítulo 14 del Evangelio de Mateo. Y yo no lo voy a leer, pero ustedes me pueden seguir con la vista. Yo les voy a narrar lo que dice la palabra. Y dice del versículo 1 al 11, Mateo nos habla de la muerte de Juan el Bautista. Aquel Juan el Bautista que fue enviado por Dios para allanar el camino de Jesús. Aquel que también fue preso por el tetrarca Herodes, pues confrontaba Juan a Herodes, lo confrontaba y le decía que no era lícito que tuviera a la mujer de su hermano Felipe Herodías. Entonces él lo apresa, lo manda a la cárcel, y en una fiesta de cumpleaños de este gobernador, nos narra la escritura que la hija de Herodías bailó para él, y bailó de tal forma que lo agradó en sumo grado, tanto que le prometió todo lo que le pidiera. Y esta chica, influenciada por su madre, le pide a Herodes, en un plato le pide la cabeza de Juan el Bautista. Y esta le es entregada a pesar de la renuencia del mismo Herodes. Del versículo 12 y 13a, nos dice que cuando Jesús es informado de la muerte de Juan el Bautista, él se retira a un lugar desierto y apartado. Seguramente él quería estar solo, quería orar. En este pasaje vemos a Jesús como uno más de nosotros. A él le duele la pérdida de una persona cercana a él. Él siente pena por la muerte de que no solamente fuera su predecesor de ministerio, sino además era su familiar. Pues recordemos que la madre de Juan, Elizabeth, y la madre de Jesús, María, eran primas. Entonces ellos eran primos, no sabemos en qué grado, pero finalmente eran familia. Entonces él quería ese tiempo para estar a solas, para orar. Él no entra en angustia, no entra en depresión, simplemente él va y pone en manos de Dios sus sentimientos. Esa es una lección que también debemos aprender. Qué gran consuelo tenemos nosotros los creyentes al saber que cuando nosotros tenemos una pérdida como esta, una pérdida cercana, pues Jesús sabe perfectamente cómo aconsejar nuestras almas con suaves palabras de consuelo y de ánimo, pues Él mismo lo vivió. Del versículo 13 al 21, vemos que Mateo nos narra un gran suceso milagroso, la alimentación de los 5,000 hombres. Dice que la gente siguió a Jesús, a pesar de que Él quería estar solo, la gente lo siguió. Cuando vio Jesús a la multitud, tuvo compasión de ellos y los sanó a los que estaban de ellos enfermos. Y esa es otra lección del maestro. Él hubiera podido haberles dicho lo que seguramente cualquiera de nosotros les hubiera dicho. Ahora no, por favor, quiero estar solo. Pero Él deja al lado sus deseos y se compadece de esta multitud. Él nunca estará demasiado ocupado para atendernos. Él es sensible a nuestras necesidades y se preocupa por nosotros, como dice ahí en Hebreos, si me acompañan, en Hebreos 4:16. Hebreos 4:16 dice la palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús es misericordioso y siempre está dispuesto a escucharnos y ayudarnos en cualquier momento y situación por la que estemos pasando. Eso debe ser un gran consuelo. Más adelante dice el pasaje que pidió a sus discípulos que alimentaran a esta multitud que lo había seguido, pero estos les dicen pues que es imposible, pues solamente tienen 5 panes y 2 peces, que era la merienda de un muchacho que andaba por ahí. Y Jesús, tomando aquella comida,
la bendijo y la repartió a sus discípulos, y los discípulos a la gente. Y no solamente alimentó a estos 5,000, sino los sació, y además sobraron 12 cestas de una comida, de una merienda que era para un solo muchacho. Consideramos esto. Si Jesús con 5 panes y 2 pececillos alimentó a todas estas personas, ¿no podrá sustentarte a ti y a tu familia? Por supuesto que podemos confiar en que Él lo hará. Dice Filipenses 4:19. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice que suplirá todo lo que os falta. No dice que les dará todo lo que deseamos, ¿verdad? Entonces hay una diferencia entre lo que Dios nos va a suplir y lo que nosotros deseamos. Él siempre sabe lo que nos hace falta. Del versículo 22 al 23 del pasaje que estamos estudiando, podemos leer que Él hace otro milagro no menos asombroso. Jesús camina sobre el agua. Después de haber alimentado a esta multitud, Jesús manda a sus discípulos en una barca a la otra ribera del mar de Galilea, mientras Él sube al monte a orar. Y aquí hay otra lección: su necesidad y constancia de Jesús de pasar tiempo a solas con el Padre, no importando qué tan ocupado o en qué circunstancias está. Lo acabamos de ver, dolido por la muerte de Juan de Bautista, y va y ora. Y ahora lo vemos con toda esta multitud que lo requiere y que lo aclama, y Él hace un tiempo en su agenda para ir a la oración. Y yo te pregunto, si Jesús necesita este tiempo para estar a solas en comunicación con Dios Padre, ¿nosotros lo necesitaremos? Pasar tiempo en oración con Dios hace que nuestra fe se fortalezca y que nuestra relación con Dios sea una relación viva, no solamente una relación de palabra, una relación viva. Por eso en Primera de Tesalonicenses 5:17, ese no lo voy a buscar porque sí me lo sé, nos dice: ora sin cesar. Luego en ese mismo pasaje vemos que la barca está en medio de una tormenta, que es azotada por las olas y por el viento, y los discípulos pues estaban temerosos. Y me pregunto yo, Jesús, cuando envía a estos discípulos en la barca, ¿no sabía que se avecinaba esta tormenta? Claro, Él lo sabía, Él sabe todo, pero Él los manda precisamente directo hacia esa tormenta para que su fe sea probada. Dios permite que nosotros pasemos por diferentes tormentas en nuestras vidas para fortalecer nuestra fe, para, como dice Primera de Pedro 1:7, si me acompañan a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice así la palabra: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se aprueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Nuestra fe es refinada por la prueba, como el oro es refinado por el fuego. Pero Jesús no los deja solos a su suerte. A la cuarta vigilia, dice el pasaje que estamos leyendo de Mateo 14, a la cuarta vigilia, o sea, entre las 3 y las 6 de la mañana, Él va hacia ellos caminando por el agua. Y al verlo, los discípulos se espantan y gritan: ¡un fantasma! Pero Jesús les dice: tranquilos, no tengan miedo. En medio de la prueba, en medio de la tormenta por la que estemos atravesando, en la hora más oscura, cuando parece que no hay esperanza, llega Jesús, nos abraza y nos dice lo que vemos precisamente ahí en Mateo 14, 27. Mateo 14, 27 dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Si tú estás con Jesús, no hay cabida para el temor en tu corazón. Enseguida, en uno de sus acostumbrados arranques de emoción, nos narra Mateo que Pedro le pide a Jesús que mandara que él fuera a él sobre el agua. Y Jesús le dice: ven. Entonces Pedro baja de la barca y camina sobre las aguas, pero al sentir la fuerza del viento, tiene miedo y comienza a hundirse, gritando al Señor que lo salvara. Y de inmediato Jesús les tiende la mano y lo saca. Cuando tenemos nuestra mirada puesta en Jesús,
Cuando nuestra confianza está en Él, podemos sortear todo tipo de tormentas en nuestras vidas, cualquier circunstancia adversa. Pero si dejamos de ver a Cristo y nos concentramos en nuestra incapacidad de caminar sobre el agua, si razonamos que por nuestros propios esfuerzos no vamos a poder con la tormenta, nos hundiremos en la desesperanza y en la angustia. Pero si alzamos nuestros ojos de nuevo a Cristo y ponemos nuestra fe en el poder de Cristo y no en el poder de nosotros o de otra persona o de cualquier otra cosa, entonces Él es misericordioso y nos ayudará. Como dice, si me acompañan a Isaías 43:2. Isaías 43:2 nos dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aquí lo que nos dice es que vamos a pasar por las aguas, vamos a pasar por el río, vamos a pasar por el fuego, pero Él tendrá cuidado de nosotros. Solamente hay que tener un poco de fe. Y continúa el pasaje y leemos que una vez que todos ellos suben a la barca, que Jesús sube a la barca con Pedro, el viento se calma, se acaba la tormenta y todos los discípulos vienen a Jesús para adorarlo y reconocerlo verdaderamente como el Hijo de Dios. Y creo que esta es la historia de muchos de nosotros. Hemos visto a Jesucristo actuar y hacer milagros en la vida de otros y nos maravillamos y lo alabamos. Pero hasta que nosotros estamos en medio de esas circunstancias en las que nos damos cuenta que por nosotros mismos nada podemos hacer, es entonces que clamamos con fe por ayuda del único que puede ayudarnos. Es cuando lo vemos actuar en nuestra vida, no necesariamente cambiando las circunstancias, no quitando la tormenta, pero sí cambiando nuestra mente, cambiando nuestro corazón, dándonos una nueva perspectiva y una nueva esperanza para hacer lo que dice Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. De nada nos sirve preocuparnos y preocuparnos. Mejor haz lo que tengas que hacer, ya sea que tengas que seguir un tratamiento, que levantarte más temprano, que buscar trabajo, etcétera. Lo que tengas que hacer, hazlo, pero pon tu confianza, tu ansiedad en Jesucristo. Entonces es cuando realmente nosotros y los que con nosotros hayan pasado la tormenta, lo adoraremos y lo reconoceremos como Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Permítanme tantito. Y hasta aquí el recorrido que hemos dado por Mateo 14, lo que hemos visto hasta ahorita. Y el día de hoy vamos a terminarlo y vamos a leer los últimos 3 versículos de Mateo. Así que vamos a Mateo 14 de nuevo. Mateo 14 y vamos a leer los versículos del 34 al 37. Dice la palabra, versículo 34 dice: y terminando la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le reconocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Entonces, después de todas estas cosas que vimos de la alimentación de los 5,000, del que caminó en el agua y todo eso, vemos que ellos desembarcan en Genesaret, que no solamente era el nombre de una ciudad, sino también él era el nombre de toda una región que estaba, si ven un mapa, está el lago, el mar de Galilea, y en la parte noroeste, ahí está Genesaret. Arriba está Galilea, por aquí está la ciudad de Capernaum, luego sigue la zona de Genesaret, luego Magdala y luego Tiberías, y por acá está Betsaida. Entonces aquí es donde está esa ciudad. Y la tierra de Genesaret se extendía por toda esa ribera que tiene el mismo nombre, el lago de Genesaret, que realmente era el lago de Galilea, solamente que por la región le decían el lago de Genesaret. Y así lo llamaban ellos. Y para que lo ubiquemos un poco más, fue donde Pedro hace aquella pesca milagrosa, donde el Señor le dice: tira las
las redes, las tira y luego ya no la podían sacar de tantos peces que traía. Y Genesaret también quiere decir jardín de riquezas, pues era un jardín fértil de gran hermosura que tenía abundante agua y que abarcaba unos 5 kilómetros de largo por unos 2 kilómetros de ancho. Y que el historiador del primer siglo, Josefo, decía que era una región rica, pues ahí se producían nueces, palmas, higos, aceitunas y uvas, y que tenían una gran población. Y ese es el lugar donde Jesús desembarca. Pero aquí nos damos cuenta de algo interesante. El pasaje paralelo a esto que estamos leyendo de Mateo 14 es Marcos 6. Y si me acompañan a Marcos 6:45, Marcos 6:45, dice que cuando él manda a sus discípulos en la barca, dice así, el versículo dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Entonces Jesús los había enviado a Betsaida, que como les digo está el mar de Galilea, Betsaida está de este lado y Genesaret está de este lado. Entonces aquí es, ¿por qué desembarcaron en Genesaret si iban a Betsaida? Dios tenía previsto que hicieran gran bien en esta tierra, como vamos a ver. Pero si Jesús mismo fue sensible y obediente a la voluntad de Dios y desembarcó donde éste le indicó, nosotros no debemos de ser rebeldes cuando nuestros planes se ven frustrados y terminamos en otro lado que ni siquiera habíamos pensado. Donde quiera que nos lleve, debemos seguir haciendo la obra para extender el reino de los cielos. El versículo 35 y 36 de Mateo 14 dice, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto y todos los que lo tocaron quedaron sanos. La fama de Jesús era tal que de inmediato cuando desembarcaron con sus discípulos es reconocido por los hombres de aquel lugar. Aquel que había convertido el agua en vino, aquel que limpiaba leprosos, que devolvía la vista a los ciegos, que sanaba paralíticos, que sacaba demonios, está con ellos. Y muchas de todas estas señales fueron hechas precisamente en la región de Galilea, que les digo que está al norte de Genesaret, y en la ciudad de Capernaum, que está a unos 6 kilómetros de Genesaret. Entonces muchos de estos hombres seguramente vieron esas señales, esos milagros, y sabían de lo que Jesús era capaz. Y el pasaje, como ya les dije, el pasaje paralelo de Marcos nos da un poco más de información. Si vamos de nuevo a Marcos 6, versículo 55 y 56, nos dice, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Entonces los enfermos le eran llevados como podían, y a donde quiera que Jesús ponía su pie, le ponían estos enfermos para que fuesen sanados. Y esto es una de las partes importantes del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Mira, vamos a Mateo 4:23. Mateo capítulo 4, versículo 23, dice, nos habla del ministerio, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, el ministerio de Jesús gira alrededor de estas 3 actividades: enseñar, predicar el evangelio del reino y sanar toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y la palabra enseñanza se deriva de la palabra griega didasko, con K, de donde proviene la palabra que conocemos didáctica y que se refiere a instruir a alguien para que aprenda cosas nuevas. Y Jesús les enseñaba los sábados en las sinagogas, les revelaba cosas nuevas acerca de la palabra de Dios y le exponía los asuntos del reino. Por eso, aún los fariseos, que eran los top de los judíos, lo reconocían como maestro. Recordemos a Nicodemo, que era un principal en los fariseos. Vamos a Juan 3, 1 y 2.
Juan 3, 1 y 2 dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Entonces, él lo estaba reconociendo como maestro, como que era enviado de Dios como maestro. Entonces Jesús enseñaba los sábados en las sinagogas. Pero ¿qué hacía de domingo a viernes? Seguramente él no tenía que preparar los mensajes como yo, al menos, ¿verdad? No, él andaba por todos estos lados predicando el evangelio del reino. Y la palabra griega que se traduce como predicar es keruso, con cada kilo y doble S, keruso. Y se refiere a proclamar, o sea, como un proclamador público, como un heraldo enviado por un alto mandatario que tiene un mensaje importante que decir de parte de él. Y Jesús era el heraldo del Padre que transmite el glorioso mensaje del Evangelio del reino de Dios. Y la palabra evangelio viene del griego evangelion, así como se oye, evangelion, que literalmente significa buenas nuevas. Así que Jesús, además de enseñar, Jesús proclama el mensaje de las buenas nuevas de Dios para su pueblo. Y las buenas nuevas era su plan de salvación a través de Él mismo, como dice Juan 4:16. Vamos a Juan 4:16. Juan 4:6, perdón. Juan 4:6. No, discúlpeme. Juan 14:6. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él estaba proclamando eso. Y en Juan 11:25, un poquito más atrás, Juan 11:25, dice, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y la pregunta clave: ¿crees esto? Y dependiendo de lo que tú contestes a esta pregunta, dependerá tu vida eterna. Pero Jesús no solamente enseñaba y predicaba el evangelio del reino de Dios. Recordemos que en este tiempo no se tenía la Biblia como tal. Se tenía solamente el Antiguo Testamento que proclamaba la venida de un Mesías. Entonces, para esta gente, la evidencia más contundente del carácter mesiánico de Cristo fueron sus milagros de sanidad y su liberación de demonios. El profeta Isaías dice que el Mesías que vendría traería alivio a las almas, libertad a los cautivos y una gran salvación. Y vamos a Isaías 61. Isaías 61 y vamos a leer el versículo 1 y 2. Y dice así, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces Jesús trajo este consuelo a todos al enseñar las maravillas de la palabra de Dios, predicando el evangelio para salvación y sanando un sinnúmero de enfermos y liberando a los que eran oprimidos por demonios, tal como lo vemos en Marcos 1, versículo 32 y 34. Dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entonces, donde quiera que él iba, dejaba una huella en el corazón de la gente que le escuchaba y que veía sus milagros. Y tan grande fue este ministerio de Jesús, que hace más de 2000 años Él estuvo en estas tierras, que a estas alturas nosotros
aún nos sigue enseñando la palabra de Dios, nos sigue predicando el Evangelio para salvación y sigue trayendo gran alivio para el alma de muchos enfermos y muchos moribundos. Aquí hemos visto el papel de Jesús en el pasaje que estamos estudiando de Mateo 14. Pero ¿qué hay del papel de todas estas personas que le llevaron? A Jesús lo siguen multitudes de todas partes, ya lo vimos. Y vamos a Marcos 3, 7, 8. Marcos 3, versículos 7 y 8. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea. Vamos a ver de dónde, de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado de Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. O sea, él le traían gente de todos lados de la región. Habían visto en él las señales que lo certificaban como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios, pero no las entendieron. Lo seguían por los beneficios físicos que podían obtener de él. De hecho, sí lo reconocieron como el Mesías prometido. Si me acompañas a Juan 6, 14 y 15. Juan capítulo 6, versículo 14 y 15. Está. Juan 6, 14 y 15 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces sí lo reconocieron como el profeta prometido por Isaías, pero no supieron cuál era su carácter. Ve el versículo 15, el que sigue, dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte para estar solo. Entonces ellos esperaban un Mesías, un rey, pero un rey terrenal, no uno celestial. Y esto no es de asombrarse. Dice el pasaje paralelo de Marcos 6, versículos 51 y 52. Marcos 6, versículos 51 y 52. Dice: y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, los discípulos, ¿verdad? Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Entonces ni sus mismos discípulos entendían aún el propósito de las señales, porque su corazón, dice, estaba endurecido. No habían tenido ellos aún ese nuevo nacimiento del que Jesús le habló a Nicodemo, ahí en Juan 3:3. Juan 3:3, que le dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciese de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le está hablando de un nuevo nacimiento, pero un nuevo nacimiento espiritual. Un nuevo nacimiento que nos otorga el Espíritu Santo, que nos ayuda a comprender las cosas espirituales. Así que si los discípulos no lo entendían, pues la multitud menos lo iba a poder entender. Y a pesar de que Jesús sabe eso, de que Jesús sabe que no lo entienden, y Él se los dice claramente en Juan 6:26. En Juan 6:26, Él les dice: respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Entonces, Jesús sabe eso y aún así no lo rechaza. Él es movido a misericordia por estos enfermos y estos endemoniados. Y aquí viene otra lección: no importa de quiénes estemos rodeados, nuestro deber es no desmayar de hacer el bien. Hay dos versículos, uno que dice que no nos cansemos de hacer el bien, Gálatas 6, 9 y 10, y otro que dice que hagamos el bien, que no combatamos el mal con mal, sino que siempre hagamos el bien. Y aquí vemos a Jesús que, a pesar de que estas gentes lo sigan por un interés particular, Él no lo rechaza, tiene misericordia de ellos.
Entonces, estos enfermos fueron llevados por una necesidad física, no porque pensaran que en Jesús había salvación. No podían entender quién era Jesús. Y dice en Primera de Corintios 2:14, Primera de Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces ellos no podían discernir estas cosas, solamente veían su necesidad física. No podían ver que Jesús les ofrecía algo mucho mejor. Les ofrecía el reino de Dios y la vida eterna. Sus corazones estaban endurecidos porque, como vimos, nadie busca al Señor, ni aún solo uno, dice la palabra. Si no es por la voluntad soberana de Dios, Él es el que inicia la obra en nosotros. Él es el que nos da el deseo de buscarlo y de conocerlo. La gente natural, cuando tiene algún problema difícil, de la índole que sea, ya sea en su economía, en sus relaciones personales o en su salud, como es el caso que estamos viendo de esta gente, acude a quienes creen que le pueden ayudar. Acuden con el médico, el curandero, el brujo, el amigo, el familiar con dinero, el consejero matrimonial, al psicólogo. Y está bien, pues ellos no conocen a Dios. Pero nosotros que conocemos a Cristo y que hemos visto sus maravillas obrar en otros y en nosotros mismos, debemos de llevarlos a Él, a Cristo, y rogar por ellos para que Dios les dé el espíritu de sabiduría y les abra los ojos espirituales para que ellos puedan entender y comprendan la profundidad y el alcance eterno del Evangelio, como lo hizo Pablo en Efesios 1, 16, 18. 1, 16, 18 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La mayoría de la gente, incluyéndonos los que nos decimos creyentes, nos preocupamos más de las cosas materiales y de cómo nos sentimos y de cómo nos vemos. Pero ¿qué de las cosas espirituales? Oramos por trabajo, por solvencia económica, por una casa, por un carro, por salud. Y no es que esté mal, porque son necesidades legítimas que tenemos. Pero deberíamos orar más por sabiduría, por discernimiento, por la necesidad de su palabra, por cómo servir más en su reino, por cómo hacer más su voluntad en la tierra. Pues dice Mateo 6:31, vamos a Mateo 6:31. Mateo 6:31 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿O qué conduciremos? ¿O dónde trabajaremos? O ponle ahí lo que tú necesites, dice. Porque los gentiles, o sea, los que no conocen a Dios, dice, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busquemos las cosas de Dios, y Dios ya sabe lo que necesitamos, ya sabe lo que nos hace falta, y Él se encargará de proporcionarlo en su momento. Pero volviendo a toda esta multitud de enfermos y endemoniados que llevaron a Jesús, la Escritura no nos dice qué pasó después con ellos, como sí dice de algunos otros, como hubo un ciego que le dijo, tu fe te ha salvado, un paralítico que dijo, tu fe te ha salvado. Y el ejemplo más claro de esto que algunos salvó fue de la enferma de flujo, ¿recuerdan? De la mujer enferma de flujo que vimos allá en Mateo 9, 20, 22. Vamos a Mateo 9, 20, 22. Dice así, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años,
se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Pero seguramente la mayoría de estas personas, de esta multitud, no lo fueron. Ellos vieron en Jesús solamente un sanador, pero no un salvador. Y una vez sanos, continuaron con sus vidas y se fueron olvidando de aquel que por misericordia, que por amor, les bendijo en sus necesidades físicas. Y casos de esos hemos visto muchos, que llegan a la iglesia, llegan a Cristo por alguna necesidad, y pues Dios hace la obra y les soluciona el problema y ya no los volvemos a ver, porque lo reconocieron como un sanador, pero no como un salvador. Pero ¿qué hay de aquellos que por gracia de Dios los ojos les fueron abiertos y pudieron conocer a Cristo como el Salvador? Y seguramente en esos estamos tú y yo, que en algún tiempo, por alguna circunstancia, fuimos traídos a Jesús y Dios en su soberanía permitió que conociéramos a Jesús como el Salvador. Está bien, hemos aceptado ya a Jesús como Salvador, pero aquí viene una pregunta difícil. ¿Cuántos de nosotros lo aceptamos como Señor? Nos entusiasma la idea, nos entusiasma la certeza de que tenemos el cielo ganado. Nos gusta esa parte de la salvación, que por medio de la muerte de Jesús en la cruz nosotros ya estamos perdonados y vamos a ir al cielo. Pero no nos entusiasma tanto el reconocerlo como el Señor, como el que tiene la última palabra y el que tiene la autoridad total y absoluta en cada una área de nuestras vidas. ¿Cuántos somos como aquel joven rico que fue impactado por las obras de Jesús, pero que cuando se le pidió que vendiera todo lo que tuviera y lo diera a los pobres, desistió de seguirle? Somos como las gentes de este pasaje, tenemos interés en beneficiarnos del Maestro. Queremos ser sanados físicamente, espiritualmente, emocionalmente, pero no tenemos interés en el mensaje, y mucho menos de seguirle. Como aquellos 10 leprosos que fueron curados y solamente uno regresó a darle las gracias. Esto lo vemos en Lucas 17. Lucas 17, versículo 11. Que dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces nosotros, ¿cuántos hemos llegado a Él? ¿Y cuántos hemos regresado a postrarnos ante Él, a dar gracias a Él, a agradecerle y a honrarlo y darle gloria con nuestra vida? Iglesia, este pasaje que acabamos de estudiar nos debe de confrontar con nuestras motivaciones de seguir a Jesús. No es malo que deseemos recibir los beneficios, pero la pregunta es: juntamente con la bendición, ¿aceptamos la responsabilidad de seguirlo? Si realmente queremos que sea nuestro Señor y que realmente nosotros queramos ser sus embajadores aquí en la tierra, o solo queremos beneficiarnos de Él, e incluso nos llegamos a decepcionar cuando viene algún dolor o sufrimiento a nuestra vida. ¿Lo has hecho Señor de tu vida? Conclusión: si tú ya has tenido la bendición, la gracia de haber tenido un encuentro con Jesús, ¿cuál debería ser tu meta u objetivo? Sin duda, pues recibir las bendiciones, que como ya dijimos, no es malo. Pero sobre todo, la meta debería llegar a nosotros tratar de ser lo más parecido en carácter
a Él. Como dice Efesios 4, 1, 3. Efesios 4, 1, 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta debería ser nuestra meta. Por la fe, conocer a Cristo para llegar a su estatura. Sabemos que esto es imposible de alcanzar de este lado del cielo, pero debemos de intentar crecer lo más que podamos. ¿Y cómo lo vamos a poder hacer? Como dice 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces nosotros debemos de dejar que el Espíritu nos transforme de poco en poco, de gloria en gloria, haciendo que, si la meta es llegar a ser como Cristo, entonces necesitamos conocer a Cristo. Y para conocer a Cristo necesitamos que Él se manifieste a nosotros, que Él se dé a conocer. Y dice la palabra en Juan 14:21. Juan 14:21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí se refiere a que el que tiene sus mandamientos. ¿Dónde están sus mandamientos? En la Biblia. Aquí están los mandamientos de Jesús, están sus palabras. Dice, el que los tiene y los guarda. Y no se refiere a que ya tengo la Biblia y lo guardo. No, se refiere a guardarlos en nuestro corazón, a guardarlos en nuestra mente, para que nosotros podamos hacerlos, para que podamos no solamente ser oidores, sino ser hacedores de su palabra. Y entonces Él se va a manifestar a nosotros. ¿Qué aplicación le podemos dar a este pasaje? En este tiempo que estamos viviendo a nivel mundial, Dios ha permitido circunstancias extraordinarias en la vida de todas las personas de todo el mundo. Hay millones que están pasando por situaciones difíciles, y no solo por la enfermedad, sino también, obviamente, en lo económico, en lo emocional, en lo relacional, en fin, en todas las áreas de la vida. Pero este es el tiempo que Dios ha permitido para que la gente, al saberse impotente ante todo esto, voltee sus ojos a Él. Y si tú estás escuchando, si hay alguien por aquí que está escuchando esto por primera vez, arrepiéntete de tus pecados y reconócelo como tu Salvador, y pídete de su Santo Espíritu para que Él te guíe a conocerlo como tu Señor. Y si tú ya conoces a Cristo, si tú ya lo has reconocido como tu Salvador, hazlo el Señor de tu vida y sé su heraldo, y trae a esta gente enferma y esta gente necesitada al conocimiento de Jesús. Y ora por ellos para que puedan reconocerlo primeramente como su Salvador y luego como su Señor. Ese es nuestro objetivo, que la gente escuche de Cristo para que, si es la voluntad del Padre, ellos puedan invocar el nombre del Señor. Romanos 10:17. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No hables, está bien, habla tus experiencias, tus opiniones, pero sobre todo, encima de todo, habla la palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque tú has permitido que podamos acercarnos a ti y que te hayamos conocido como nuestro Salvador. Y Padre, te pido que tú nos des hambre de tu palabra. Crea en nosotros la necesidad de ir a la palabra y buscarte en oración. Permítenos ser llenos de ella y que el Espíritu nos transforme para no ser solamente oidores, sino hacedores de ella. Y gracias, Señor, por las circunstancias que tú estás permitiendo, porque por medio de ellas tú nos has hecho que revaloremos nuestras prioridades
y que nos reencontremos contigo y que deseemos tener una relación fresca, una relación viva contigo. Y Señor, yo te pido que aquellos creyentes que están pasando por una situación difícil, el día de hoy tú seas con ellos y les des palabras de consuelo y de ánimo, sabiendo que todo obra para bien y que nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, Señor, sino nuestra ciudadanía está en el cielo. Y a los que no te conocen, permite que sean llevados a tu presencia. Manda heraldos tuyos para que les hablen del Evangelio y permite que sus vendas sean quitadas de sus ojos y puedan conocerte como Señor y Salvador. Todo esto te pido en el nombre de aquel que murió para darnos vida, Jesucristo nuestro Señor.